Muy buenas amigos, soy el Dr. Juan Blues. Con este empezamos una serie de vídeos sobre histología y hoy veremos el tejido epitelial. En cada lámina os pongo lo más importante de cada tema y los dibujos están hechos de manera didáctica para que resulte más fácil de recordar. Espero que os resulten útiles. ¡Empezamos! Viajemos al inicio de todo. En el proceso de la fecundación se unen el espermatozoide y el óvulo, y se forma una única célula llamada célula huevo o cigoto. Esta célula, no especializada en nada concreto, empieza a desarrollarse, a proliferar y diferenciarse. Y cada una de las nuevas células irá desarrollándose en una dirección diferente, preparándose y adaptando su estructura para desempeñar una función concreta. Las células que son similares entre sí y que tienen una finalidad parecida se irán agrupando para formar los distintos tejidos. Así, un tejido es el conjunto de células con estructura parecida que se agrupan para realizar una misma función, y a esta agrupación de células se le llama tejido. A su vez, los distintos tejidos se agruparán para formar órganos. Y cuando diferentes órganos se agrupan para realizar una misma función, hablaremos de sistemas o aparatos. Un ejemplo para que quede más claro. Aquí tenemos una célula que se terminó especializando en generar y conducir impulsos eléctricos, y la llamamos célula nerviosa o neurona. Hay diferentes tipos de neuronas, pero todas ellas tienen características comunes de grupo. Y cuando estas diferentes células nerviosas se agrupan para en conjunto realizar una función, forman un tejido. En este caso, el tejido nervioso. Si miramos el dibujo, la suma de distintos tipos de tejidos, aquí por ejemplo tenemos un trozo de tejido nervioso, tejido conectivo, tejido sanguíneo, etc. Agrupándose los diferentes tejidos se forma un órgano, en este caso el cerebro. Y si subimos de nivel, la suma de distintos órganos con la misma función y finalidad forman sistemas y aparatos, en este caso el sistema nervioso. Bien, pues nosotros en este vídeo nos quedaremos al nivel de los tejidos. Y la ciencia que estudia los tejidos se llama histología. Y os pregunto, ¿qué tipos de tejidos humanos podemos encontrar? ¿Cuántos existen? Tenemos 4 tipos de tejidos fundamentales a partir de los cuales se crearán todos los demás, y cuya combinación terminará formando lo que somos. Y son el tejido nervioso, el tejido conectivo, el tejido muscular y el protagonista de nuestro vídeo de hoy, el tejido epitelial. Tejido epitelial. El tejido epitelial es un tejido compuesto por células muy unidas y con escasa matriz extracelular entre ellas. Las células epiteliales se encargan de recubrir superficies y con esto se consigue la función de proteger estructuras. También veremos que tapizan conductos y con esto ayudan a canalizar el transporte de sustancias. O también, gracias a ellas, se mejora la capacidad de absorber nutrientes. Vamos a verlo con más detalle. ¿Cuáles son las principales características de los epitelios o del tejido epitelial en general? Mirad, esto son células epiteliales, que como vemos se agrupan para formar el tejido epitelial. Analicemos el dibujo. ¿Qué observamos? 1. Poseen una o varias capas de células muy unidas y usan para conseguirlo diferentes tipos de moléculas de adhesión. 2. Hay, por lo tanto, escasa o nula sustancia intercelular que las separe. 3. Carecen de irrigación sanguínea. 4. Sin embargo, subyacente a los epitelios, es decir, por debajo, existe tejido conjuntivo muy vascularizado e inervado. 5. La zona de abajo, o superficie basal del epitelio, se apoya sobre una estructura denominada membrana basal, la cual lo separa y relaciona con el tejido conjuntivo subyacente que acabamos de mencionar. Cabe destacar que dicha membrana basal se forma por una lámina basal y una lámina reticular. 6. Las células epiteliales presentan polaridad morfofuncional, es decir, que según la región o la zona de la célula epitelial se pueden llevar a cabo unas funciones u otras. Así, la membrana plasmática de las células epiteliales se divide en 3 dominios o regiones, que difieren en composición de proteínas y, como hemos dicho, en las funciones que realizan. Y tenemos el dominio apical, el dominio o región lateral y el dominio basal. 7. El tejido epitelial se origina de las 3 hojas blastodérmicas.
Proviene del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. Y ahora que ya sabemos sus características histológicas, ¿cómo se nos puede presentar el tejido epitelial? Pues el tejido epitelial lo podemos encontrar de dos formas distintas. Es decir, a su vez se puede subespecializar en dos tipos, que son 1. Haciendo de epitelio de cubierta o de revestimiento de superficies. Y 2. Formando unas estructuras concretas llamadas glándulas. Y en este caso se nos presenta como epitelio glandular. El epitelio que hace de revestimiento es aquel que recubre y reviste las superficies externas e internas del organismo, cumpliendo funciones de protección, de transporte, absorción o sensitivas. Por ejemplo, en la superficie externa del organismo, el epitelio constituye lo que todos conocemos, la epidermis, o capa más superficial de la piel. Pero lo cierto es que también tenemos tejido epitelial tapizando las superficies de las cavidades corporales y los conductos cerrados que no comunican con el exterior, como la cavidad pleural, la cavidad pericárdica o la cavidad peritoneal. También tenemos tejido epitelial recubriendo por dentro las arterias y venas que forman el aparato cardiovascular. Y también en los tubos que conectan con el exterior, como el tubo digestivo, las vías genitourinarias o las vías respiratorias, que también se encuentran revestidos por epitelio. Y en el caso del epitelio glandular, este se forma cuando, durante el desarrollo embrionario, el epitelio genera evaginaciones en el tejido conectivo subyacente, formando glándulas con función secretora. Pero exactamente, ¿cómo se forman las glándulas? ¿Y cuáles son los dos tipos principales que tenemos? Mirad, esto es tejido epitelial de revestimiento. Y esto que hay por debajo y que lo sostiene es el tejido conectivo, que ya dijimos es el tejido a través del cual le llegan los nutrientes, porque todos los epitelios son avasculares. ¿Y qué ocurre? Que durante el desarrollo embrionario, algunos epitelios que recubren la superficie se invaginan, se pliegan hacia el interior del tejido conectivo subyacente. Unos se hunden más y otros se hunden menos. Vemos que algunas glándulas mantienen la conexión con el epitelio desde donde se han originado, formando conductos. Y esto es importante. Estos conductos están originados a partir de esta superficie epitelial de revestimiento, y unidos a ellos está la unidad secretora de la glándula o adenómero. Ambas unidades, tanto el conducto como el adenómero, conforman el parénquima de la glándula. Y en este caso, el tejido conectivo de su alrededor se llama estroma. Y por otro lado, vemos que hay otras invaginaciones que penetran mucho más en el tejido conectivo y pierden su conexión con la superficie que les dio origen. No tienen conductos y forman grupos de células que se pueden disponer en acúmulos celulares o formando folículos. Bien, pues esta es la división principal en cuanto a tipos de glándulas que de momento debemos conocer, porque esto que acabamos de ver clasifica al tejido epitelial glandular en dos tipos. Se dice que, según el destino de los productos que secretan las glándulas, y en esto influye obviamente la forma que tengan, hablaremos de glándulas exocrinas y glándulas endocrinas. Las glándulas exocrinas vierten su producto hacia la luz de una superficie epitelial, que puede ser una cavidad cerrada, como por ejemplo la parte exocrina de la glándula pancreática, que vierte al intestino, o hacia una cavidad abierta, como por ejemplo la glándula sudorípara secreta el sudor hacia la superficie epitelial externa de la piel. La mayoría de glándulas exocrinas tienen un sistema de conductos hacia la luz, llamados conductos excretores. Y las glándulas endocrinas vierten sus productos de secreción directamente a la sangre o a la linfa, y desde ahí al lugar diana en donde harán su efecto. Como vemos, estas no tienen conductos. ¿Y cómo vierten a la sangre su contenido si dijimos que todos los tipos de tejido epitelial son avasculares? Pues lo vierten mediante difusión al tejido conectivo de su alrededor, que sí tiene vasos. Hoy no vamos a ver el tejido epitelial glandular. Hoy vamos a explicar el tejido epitelial de revestimiento, que como dijimos reviste las diferentes superficies del cuerpo y con eso realiza distintas funciones. Pero en algún momento del vídeo de hoy veremos que el tejido epitelial de revestimiento también reviste la superficie de los conductos de las glándulas exocrinas, o incluso la superficie del interior de folículos en glándulas endocrinas. Y ahora ya sabéis el porqué. ¿Nos ha quedado claro, no? Pues vamos al tejido epitelial que reviste superficies.
¿Qué tipos hay? ¿Cómo lo clasificamos? Clasificación de los epitelios. La clasificación de los epitelios se basa principalmente en la cantidad de capas celulares y en la forma de las células de la capa superficial. Y también se puede añadir a la clasificación modificaciones concretas de su región apical. Vamos a verlo. Según el número de capas o estratos celulares, los epitelios pueden ser: epitelio simple, cuando tiene una sola capa de espesor o un solo estrato celular. Epitelio estratificado, cuando tiene dos o más estratos celulares. Y según la forma geométrica que tienen las células de la capa superficial, los epitelios pueden ser: epitelio plano, cuando las células más superficiales son planas o escamosas, es decir, que el ancho y la profundidad de la célula son mucho mayores que su altura. Epitelio cúbico, cuando las células más superficiales son cúbicas o cuboides. Vamos, forma de cubo. Es decir, que el ancho, la altura y la profundidad de la célula son más o menos iguales. Epitelio cilíndrico, cuando las células más superficiales tienen forma de cilindro o columna. Son cilíndricas o columnares, es decir, que predomina la altura sobre las otras dos dimensiones. Entonces, agrupando estas posibles combinaciones, podremos tener un epitelio simple, es decir, solo tenemos una capa de células, y estas tener forma plana, epitelio simple plano, cúbica, epitelio simple cúbico, o cilíndrica, epitelio simple cilíndrico. Y también podremos tener un epitelio estratificado plano, un epitelio estratificado cúbico o un epitelio estratificado cilíndrico. Si os fijáis, todas estas tienen varias capas celulares o estratos, y las células de la última capa tienen forma plana, forma de cubo o forma de cilindro respectivamente. Bien, pues además de estas, existen dos clasificaciones especiales. Epitelio pseudoestratificado. En este, todas las células descansan sobre la membrana basal, es decir, solo hay una capa de células. Pero, ¿qué ocurre? Que tienen alturas diferentes. Si os fijáis, vemos los núcleos uno más alto que otro. Y esto hace que al microscopio óptico pareciera como si hubieran múltiples capas o estratos. Pero en realidad no es así. Solo hay una capa. De ahí el pseudo de falso, epitelio estratificado, porque en realidad es un epitelio simple. Y también tenemos el epitelio de transición, polimorfo o urotelio. Este es un epitelio estratificado. Aquí sí hay varias capas o estratos, con unas características específicas como la variación de la superficie epitelial. Este epitelio reviste las vías urinarias y se extiende desde los cálices menores del riñón hasta el segmento proximal de la uretra. Este es un epitelio exclusivo de las vías urinarias, solo lo encontraremos ahí. Y luego lo veremos. Y ahora vamos a ir explicando con más detalle los tipos de epitelios que tenemos en el esquema, y el lugar habitual del cuerpo en el que vemos cada uno. Y todo con dibujos para facilitarlo. Nos vemos en el capítulo Tejido epitelial, segunda parte. ¡Chao, chao!